Hola mis amigos, buenas noches. Estamos de vuelta una vez más acá por la pantalla de TED TV, Terremoto en Talcahuano, con uno de los programas, bueno, hay unos programas que me fascinan mucho y tienen que ver con el rescate de la historia. Y bueno, hoy, en el natalicio de Arturo Prat, estamos para conversar con un tremendo personaje, un gran profesor, un gran historiador, con Francisco de Armendreal de Concepción, que nos está acompañando en esta noche para poder conversar un poco más de lo que es y lo que fue la vida de Arturo Prat Chacón. Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Christopher? Un saludo a las amigas y amigos que nos están viendo hasta ahora y te doy las gracias nuevamente por la posibilidad de poder compartir en los siguientes minutos contigo y conversar sobre justamente la vida y obra de Arturo Prat Chacón. Sí, bueno, es interesante. Bueno, finalmente la gente siempre se queda con el combate de Valdivielso. Yo creo que va por ahí va el tema. ¿Ah? Ve, bueno, desde que comienza entre comillas, la guerra del Pacífico hasta cuando llegamos hasta el momento, y es lo que se celebra generalmente todos los 21 de mayo a nivel nacional. Y por qué no decirlo, hay también algunos países que también se han tomado la hazaña de Arturo Prat con mucha responsabilidad y como un modelo a seguir. Y es importante también conocer la historia de nuestros próceres, de aquellos que dieron la vida en el momento. ¿Ah? Yo creo que nadie nace pensando que va a ser un héroe, pero bueno, Arturo Prat estaba destinado, al parecer, por lo que vamos a conocer de lo que fue su vida y cómo fue evolucionando dentro de. Entonces, Francisco, yo partamos hablando del nacimiento de Prat. ¿Cómo funciona todo esto? Primero que nada, comparto tus reflexiones iniciales. Creo que es importante recordar personajes como Arturo Prat. Bueno, eso lo podemos dar al final cuando ya estemos sacando el programa, pero partiendo de tu pregunta, la verdad es que el nacimiento de Arturo Prat no estuvo exento de problemas. Pero es necesario un poco hablar de su familia. ¿Ya? La familia de Arturo Prat, sus padres estaban compuestos por Pedro Agustín Prat, que era un destacado comerciante, y doña María Luz Rosario Chacón. ¿Ya? Ellos estaban viviendo en Santiago. Ellos tenían un negocio en la actual calle Bandera de Santiago, frente a la Plaza de Armas. ¿Ya? En ese sector de Plaza de Armas de Santiago, ellos tenían un negocio de abarrotes, principalmente. Estamos hablando a mediados de la etapa decimonónica, siglo XIX, la década de 1840, ya para que hagan un contexto un poco de la época que estoy 1840. hablando. Claro, y en ese minuto Santiago no era más que mucho más pequeño que actual, obviamente era casi un pueblo eminentemente agrícola. Las ciudades de Chile en general en esa época eran de carácter agrícola, entonces no eran tan urbanas, ya, como uno pudiera imaginar, para que se hagan reitero, un contexto de lo que estoy hablando, se imaginen un poco cómo era el Chile en ese momento. Entonces ellos están dedicados a ello, pero lamentablemente un día el negocio se les incendia, sufrieron un incendio, por lo tanto se les destruye el negocio. Y el padre de doña María Luz Rosario Chacón, ¿no es cierto?, tenía una hacienda en Ningüe. Ningüe, que es una localidad que está cerca de Chillán, en la actual región de Ñuble. Entonces él les ofrece esta hacienda para que puedan reiniciar su vida y salvar, ¿no es cierto?, su negocio, y por lo tanto ellos se trasladan a este lugar a mediados del siglo XIX. Entonces, y aquí comprenderás que en ese minuto no existían carreteras, no existía nada, por lo tanto, el transporte tenía que hacerse en carruaje, y un viaje de Santiago a la zona mencionada tomaba aproximadamente 6 días, si Sí, no es que hubiera obstáculos o algo en el camino. ¿Por qué te cuento esto? Porque era común que en esa época existían los bandidos, ¿no es cierto? Las actividades bandoleras, ¿verdad? Los asaltos a las haciendas, asaltos a las propiedades, por lo tanto, siempre en el camino existía la posibilidad de que hubiera algún problema de este tipo. Pero no tuvieron problema y llegaron a esta hacienda de San Agustín de Puñuel en Ningüe, y entonces se instalan y se dedican a la actividad agrícola. sí. Ese es Bueno, el contexto. Sí, por favor, sí, pregunta. sí, bueno, sí, bueno, a lo mejor voy un poco rápido, pero sí, en el contexto, bueno, ellos van a la hacienda, pero también tal vez es relevante que la gente sepa de que Arturo Prat tuvo hermanos que también fallecieron. Entonces también, por eso, la vida de un héroe es compleja. O sea, finalmente podríamos decir que a lo mejor Arturo Prat estaba destinado para algo mayor. Y creo que pasa con Sí, muchos de aquellos que están dentro de la historia.
Sí, pero vamos con calma un poco. ¿Por qué te quiero ir con calma un poco? Porque resulta que la familia Prat de por sí es interesante analizar. A ver, como te contaba y le contaban las amigas y amigos, llegan a esta hacienda, que esta hacienda data de la época colonial, siglo XVIII aproximadamente, ¿ya? Y tuvo varios dueños, que finalmente remató en el padre de doña María de los Rosarios, Pedro Chacón, ¿no es cierto? Y esta Sí, hacienda tiene varias particularidades. Una de estilo colonial, obviamente, porque data de la época, es una casona de estilo cuadricular, con un patio central, ¿ya? ¿Por qué cuento esto? Porque por lo general las haciendas, las casonas de la época tenían este estilo, por varios motivos. Uno, para protegerse de las actividades de los bandidos, justamente, ¿ya? De los malones, entre otros. Entonces, estas casonas parecían fuertes, ventanas cuadradas, con cubierta, ¿no es cierto? Porque de esa manera se parapetaban en caso que hubiera un ataque. Y tenían un patio central grande, porque ese era el denominado patio de los terremotos, porque como ustedes saben, Chile es un país sísmico, en esa época hubo muchos terremotos. Entonces la gente se refugiaba en estos patios, entonces si se caía la hacienda, el patio estaba en resguardo. Esas características de esta hacienda son las que se mantienen en el presente. ¿Ya? Ahora bien, la hacienda como tal en el presente no era original, o sea, se ha tenido que reconstruir varias veces por los terremotos. ¿Ya? Y actualmente esta hacienda está convertida en un museo, el Museo Cuna de Prat. ¿Ya? Que ya. voy a ir más en detalle cuando cuente un poco más sobre el museo en sí, en la conversación. Bueno, la familia, como te conté, se asienta en este lugar y, como tú contaste ya un poco, la pareja tiene 3 hijos, ¿ya? En este lugar. Lamentablemente, los 3 hijos fallecen poco después de nacer. Parece muy trágico en el presente comentar aquello, pero no era tan extraño en la época. Las posibilidades de que un hijo sobreviva en un nacimiento en la época eran bajas. Y no solo eso, también, por cierto, que la madre fallezca, también era un alto porcentaje que se diera. Era toda una tragedia, era un drama tener un hijo en esa época. Se llamaba la partera, la familia a un costado rezaba rosario para que pudiera sobrevivir tanto la madre como el bebé. ¿Me entiendes? Algo aparentemente rutinario en el presente era toda una tragedia. Lamentablemente, doña María Rosario fallece sus 3 hijos, pero la vida nuevamente le da una oportunidad. La noche del 3 al 4 de abril de 1848, la partera Juana Daza es llamada a urgencia desde Ningüe hacia la hacienda, porque está a punto de dar a luz un niño. Cuando nace, es bautizado como Agustín Prat. O sea, le nombra Agustín Prat, pero se produce el bautismo formal, pero se temía que este niño tuviera el mismo destino de sus antecesores, o sea, que falleciera. Perfecto. Y este temor aumentó porque él nació mudo, no gesticuló, no emitió sonido alguno. Se pensó que iba a nacer mudo. Y tuvo algunos problemas físicos. Entonces, uno de los familiares de la familia, don Jacinto Chacón, que es tío de Arturo Prat, recomienda aplicarle una terapia de aguas de mar, hidroterapia, que fue un invento del alemán Pritzlitz, Joseph Pritzlitz, me cuesta un poco pronunciar el nombre. Entonces al niño se le somete, al bebé quiero decir, a estas terapias de agua de mar helada, bien helada, de tal manera que el organismo pudiera reaccionar bien y pudiera comenzar Pratt de alguna manera a salir de este problema que tenía de salud, que lo logra. Así como ustedes pueden apreciar, ya en los primeros momentos de vida Pratt tuvo que de alguna manera librar una suerte de batalla, una batalla personal de poder salir adelante. Y también tuvo el primer acercamiento con el mar, ¿ya? Claro. Que por cierto lo marcaría por el resto de su existencia. Y muchos de ustedes se están preguntando cuánto tiempo vivió en la hacienda Pratt. Bueno, la verdad es que Pratt vivió aproximadamente 1 año y 3 meses en la hacienda de San Agustín de Punual. Pratt creció en un ambiente agrícola y ganadero, pudo ver, ¿no es cierto?, el campo, ¿verdad?, en este año y 3 meses de existencia, y siempre recordaría con nostalgia su vida, su nacimiento en esta hacienda que ustedes pueden visitar. Bueno, ahora no se puede por la pandemia, pero cuando ya pase todo, ustedes pueden visitar este lugar que está convertido en un museo,
que es propiedad de la Armada, que es parte de la Segunda Zona Naval y que se encuentra cerca de la comuna de Ningüe, en la actual región de Ñuble. Si quieres comentar algo, Sí, por no, favor. bueno, sí, voy, básicamente uno va organizando el tema de la historia de Pratt y claro, o sea, uno puede también entender de que Pratt no fue muy acomodado en comparación con otros héroes. Un chico, como dices tú, que vivía en una granja, ligado al tema del campo, finalmente, ¿cierto? Con una salud precaria, básicamente luchando día a día para poder, bueno, la madre cuidando, como dicen por ahí, más cuidado que hijo único, para poder sacar adelante a su pequeño sin saber lo que va pasando. Entonces, finalmente es una historia fabulosa lo que va ocurriendo con Pratt a medida que va avanzando y va quemando etapas en su vida. Y como dices tú, estuvo un año y tanto, porque después obviamente ocurrió otra desgracia con el tema de la fiebre del oro, ¿cierto? Donde tuvieron que volver nuevamente a Santiago, pero sigue tú porque tú eres ahí el experto del tema. No, tú tocaste un punto muy importante al principio de este comentario y que tiene que ver con su situación económica y social. Porque resulta que muchos próceres, hablamos siempre de Bernardo Higgins y José Miguel Carrera. Ya, la historia los clasificó como antagonistas. Ya, pero si tú empiezas a analizar, ambos tenían un símil, que eran de abolengo, venían de familia aristocrática. En el caso de Bernardo Higgins, si bien no era un hijo reconocido por Ambrosio Higgins, de todas formas él le concedió después la hacienda de las canteras y todo eso. Y en el caso de José Miguel Carrera, bueno, venía de una familia aristocrática de Santiago, que de alguna manera permitió su despliegue político posterior. Pero en el caso de Arturo Prat es distinto. Él no venía de una familia aristocrática, él venía de una familia de clase media de la época, como muchas de la época, que tuvo muchos problemas económicos y dramas. Ya les conté, se les quemó el negocio en Santiago, después tuvieron muchos problemas en su nacimiento. Y viene un poco lo que tú tocaste también. Resulta que el año 1849 viene una crisis económica importante en Chile, ¿ya? Que tiene repercusiones en el ámbito agrícola. Entonces la familia del Prat, en Ningüe, queda en la quiebra, en la ruina, y tienen que nuevamente regresar a la capital. Para peor, su tío, Andrés Chacón, quien estaba en Estados Unidos por este tema de la fiebre del oro, que sugiero que investiguen porque es un fenómeno que tuvo repercusión mundial. Muchos chilenos, cuando se enteraron de esto, viajaron a California imbuidos por el tema que se iban a hacer ricos, iban a buscar oro y se iban a hacer ricos. Pero lamentablemente muchos de ellos eh, si salieron pobres de acá, llegaron peor. ¿Ya? Fue un fenómeno, una psicosis que se armó. Mucha gente desde diversas latitudes del mundo eh, partieron a California para hacerse ricos, buscar oro y al final terminaron muchos arruinados por esto, considerando también las complejidades propias de un viaje en la época. ¿Ah? Hoy día se puede viajar en avión, en esa época en buque, en vapor, y demoraba meses en llegar. Bueno, en este caso tuvo repercusiones y por lo tanto la familia tiene que nuevamente trasladarse a Santiago. Entonces, ellos llegan a Talcahuano, a Talcahuano, y de un velero se trasladan desde Talcahuano a Valparaíso, y de Valparaíso a la capital. ¿Ya? Bueno, Arturo Prat nunca imaginó el destino que le deparaba. Posteriormente, en 1849, a finales de ese año, se trasladan a la capital y se instalan en una chacra que está actualmente en la comuna de Providencia. Yo sé que muchos de ustedes que están viendo ahora les cuesta un poco entender cómo era el Santiago entonces. El Santiago entonces era un pueblo, ¿ya? Y muchas propiedades se encontraban aledañas a la capital. Era eminentemente agrícola y ganadero. Y Providencia en ese minuto era una chacra, no era como lo conocemos hoy. Por lo tanto, de una manera Arturo Prat no se despegó del todo de lo que fue el ambiente agrícola. O sea, pasamos de Ningüe a Providencia, pero siguió en este entorno ganadero y de campo. Bueno, la verdad es que Arturo Prat hasta ese momento era un niño que no está muy, ¿cómo se dice? Nunca imaginó lo que le iba a suceder después. Posteriormente ingresa a la educación secundaria, perdón, primaria, posteriormente secundaria, y su padre se enferma. Por lo tanto, él
de alguna manera sabe, tiene conciencia que tiene que asumir la responsabilidad como, entre comillas, jefe de familia, ¿ya? Porque su padre ya no tenía la capacidad física para poder trabajar. Y en ese momento en Chile, un hijo, un niño de clase media, no tenía muchas posibilidades de surgir, en todo sentido. Haciendo un contexto, si me permites, en ese momento ingresar, por ejemplo, a la universidad era todo un privilegio, era un lujo, porque en ese momento en Chile solamente estaba la Universidad de Chile, ya que se había instalado hace poco, y no cualquiera entraba a la universidad. De hecho, como paréntesis, las mujeres no podían entrar a la universidad. O sea, con eso te digo todo. Entonces Arturo Prat, viendo su futuro, que era bastante complicado, que eso también es importante destacar, lo que te comentaba recién, que claro, en el caso de O'Higgins o Carrera puede tener una formación política, de cierta manera, gracias a su ascendencia, a la formación que tuvieron, a la clase social que venía. En el caso de Pratt no tuvo ese mismo privilegio, entre comillas. Se lo tuvo que ganar con mucho sacrificio. Pues bien, entonces Pratt, viendo que su futuro estaba complicado, decide ingresar a la escuela naval. Porque, entre otras cosas, sabía que ingresando a la escuela podía tener un futuro mejor. Pero eso él no lo tenía pensado. Pues bien, ingresa a la escuela naval, que en ese momento está en Valparaíso, y que más bien la escuela naval no era un edificio físico. La escuela naval era la corbeta Esmeralda, que recientemente había adquirido Chile. Ahí entonces ingresaban y tomaban las primeras lecciones náuticas, ¿no es cierto? Y, y se formarían después en la Armada. Y ese sería, haciendo una síntesis bastante breve, aunque suene gramaticalmente mal, sería el paso entonces de Arturo Prat a este importante paso en su vida, el que lo marcaría para siempre. Sí, sí, no, bueno, lo que tú comentas, porque, bueno, la historia, obviamente tú estás haciendo una síntesis de años, ¿cierto? De todo lo que conocemos de Chacón, de práctico, pero finalmente, claro, lo que dices tú era un chico normal, muy flaco, debilucho, con cara de, bueno, dice, el tío comenta en una de su historia que un chico muy con cara de triste, eh, quitado de bulla, con problemas en las matemáticas, el estudiante tampoco fue un tipo, un personaje connotado o dotado de inteligencia mayor, sino que todo finalmente resultó a través de su esfuerzo, porque finalmente logra sobrepasar las matemáticas, porque tal vez, claro, lo que tú comentabas hace poco, a lo mejor él sabía que a lo mejor la única oportunidad que tenía de ese tiempo era la escuela naval, porque entrar a la universidad era muy complejo, o tal vez él conocía dentro de sí mismo de sus pocas capacidades, a lo mejor de poder llegar o tener el dinero para esa época, de poder ingresar a la universidad. Lo que pasa es que, a ver, cuando dije el tema de la universidad, no es que ingresar inmediatamente a la universidad, yo estoy hablando más a largo plazo, o sea, si cualquier joven de Sí, clase media, era un lujo ingresar a la universidad, no solo por un tema económico, sino por formación cultural. O sea, para empezar, estamos hablando de la década de 1840, todavía Chile no tenía una red de escuelas públicas de educación primaria, primero que nada. O sea, ya era un privilegio que tú pudieras ingresar a un colegio sí, a de tener hecho una creo que estuvo formación. perdón, estuvo en un colegio que estuvo en la misma calle, creo que se llamaba La Campana, no sé si lo digo bien, pero corrígeme tú, pero creo que era un colegio que se armó en la misma calle donde él vivía y creo que en ese colegio se formó. Sí, eh, justamente, justamente. Pero lo interesante de este tema es que Pratt, a ver, lo que te contaba, tienes que considerar que en ese minuto el sistema de educación pública en Chile todavía era precario. ¿Cuándo empieza a tener un despegue? Con el gobierno de Manuel Montt, en 1850. De hecho, el personaje de Manuel Montt va a ser muy importante en su vida para Pratt. Ya te claro, voy a contar. Bueno, él termina la educación primaria y el 25 de agosto de 1858 ingresa a la escuela naval, con 10 años. ¿Por qué te pongo énfasis en la edad? Su tío Jacinto Chapón, que era un destacado abogado en la época, quizás él fue uno de los que inspiró a que Pratt ingresara a la escuela naval. Incluso hay una fotografía que anda circulando por internet donde se muestra a él junto a su mejor amigo Luis Uribe, junto a su tío. Pero quiero hacer una aclaración, esa foto no corresponde al ingreso a la escuela naval. Hay muchas fuentes que lo señalan así y no es así. Es una foto familiar, pero no corresponde al ingreso a la escuela. Su tío tiene que mentir
porque él fue su apoderado, él fue el que lo permitió el ingreso a la escuela. La edad legal de ingreso a la escuela era de 11 años y Pratt tenía 10 años. Entonces su tío tuvo que falsear, tuvo que mentir para que Arturo Prat pudiera ingresar a la escuela naval. Y otra cosa, él hizo gestiones para que Arturo Prat pudiera estudiar becado en la escuela, porque como ya te he contado, estudiar, ya sea en la escuela naval, en la universidad o cualquier otra parte, tenías que tener recursos. De lo contrario, había que buscar una beca, y buscar una beca en ese momento era muy complicado. Y el presidente Manuel Montt concedió 2 becas para poder estudiar en la escuela naval. Ese Una de eran esas becas fue, provincial, al final creo que se dividía, el país está dividido en dos, creo que era una beca eran dos becas nomás, ¿cierto? no entendí el último, disculpa. Que eran dos becas, ¿cierto? Dos becas que daban Claro, 2 becas. sí. Creo que se dividían por provincia, no sé cómo era, pero era, no sé, no sé cómo Claro, graficar, pero finalmente una de era ellas, por, justamente, y una de ellas recayó en Arturo Prat. Ya, justamente lo que es un logro, o sea, imagínate que pudiera estudiar en la escuela naval, era un sueño cumplido para su familia. Ya, después de surgimiento, más que un tema de que ingresara a la Armada, era por un tema de que él se iba a superar a sí mismo y podía hacer un aporte para la familia. ¿Me entiendes? Hay que entender el contexto, reitero, de lo que estamos conversando. Pues bien, ingresa en la fecha que te conté a la escuela naval. Y como tú mencionaste en algún momento, Arturo Prat tuvo algunos problemas. Bueno, siempre ha tenido problemas Pratt en su vida, pero los ha ido superando. Problemas, por ejemplo, académicos. Si uno revisa la constancia de notas de la época, va a encontrar que Arturo Prat tuvo problemas en matemáticas, por ejemplo, en álgebra, geometría, etcétera, pero lo fue superando. Pero aparte de eso, tuvo problemas físicos. Era muy delgado. Entonces tuvo que someterse a exigentes terapias físicas eh, de espartana, ¿ya? Para poder tener un físico adecuado y poder someterse a las exigentes pruebas que te exigía la escuela naval, porque no solamente era un tema de formación propia de la escuela, sino que imagínate, tenía que después someterse a los talleres en la corbeta Esmeralda, y eso exigía obviamente mucha actividad física, saber nadar, tener, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera tuvo muchos problemas en eso, pero lo fue superando. Un muro que se le ponía en el camino, Pratt lo fue superando. O sea, ya te das cuenta un poco cómo era de personalidad. Ahí se fue forjando su carácter, Arturo Prat. Y años después egresa como guardia marina, que es como la primera, ¿no es cierto?, la primera barrera dentro de los oficiales de la Armada. En 1864 aproximadamente, 1865. ¿Y por qué te cuento esto? Porque esa generación sería conocida como la generación de los héroes, porque junto a él también egresó Carlos Condel, Juan José Latorre, quienes participarían de manera heroica en la guerra del Pacífico en las campañas navales. Hay una bueno, paradójicamente fotografía, esta es la segunda vez que Pratt, ¿cierto?, ingresa a la Esmeralda. Ya había ingresado una cuando no era guardia marina todavía, ¿cierto? Esta es la claro, segunda vez porque tuvo que realizar sus estudios náuticos en la Esmeralda. Ya, o claro, sea, de hecho, la Esmeralda fue parte importante de su vida, ya, muchas veces. Entonces, claro, hay un daguerrotipo, una fotografía de la época que muestra justamente esta generación que los historiadores después con el tiempo denominarían como la generación de los héroes. Por lo que te estaba comentando el tema de que ellos participarían en las campañas de la guerra del Pacífico. Así entonces Arturo Prat ya tuvo su formación inicial como marino y muchos se estarán preguntando cuándo tendría su bautismo de fuego, porque una cosa es que tú ingresas a la escuela y todo, pero cuándo tendría su formación en combate. En 1865 estalla la guerra contra España, Chile contra España. Ya, que no voy a contar los detalles ahora del conflicto porque daría para un programa aparte, pero fue más bien un conflicto que comenzó entre Perú y España, porque España estaba reclamando viejas deudas que contrajo el Perú. ¿Ya? Más encima España no le había reconocido la independencia al Perú. De Chile sí, pero de Perú no. Por lo tanto, marta parte de la flota de la Armada Española desde España, de la península, hacia el Perú, y para recuperar las deudas que tenía el Perú con España, se toman las Islas Chinchas como parte de pago, si lo quieres denominar de alguna manera, que ubica en Guano. Chile
lo tomó como una ofensa, o sea, solidarizó con el Perú y decidió entonces bloquear sus puertos a España. Y los españoles entonces, como represalia, se dirigen a nuestro país, su armada, exigen 21 cañonazos. Esto fue el 18 de septiembre de 1864, y Chile entonces no le queda otra que declarar la guerra. Entonces, la síntesis, recomiendo que lean en detalle sobre este conflicto. Ese fue el combate naval de Papúa, ¿cierto? Así es. Bueno, la Armada chilena tenía como el único buque fuerte la corbeta Esmeralda. Y Correcto. dicho sea de paso, si me permites, este buque llegó a nuestro país en 1856. Fue construido en Gran Bretaña, en los astilleros ingleses, porque Chile no tenía mucho buque, no tenía armada. Un tema serio. Chile, un oceánico con el Océano Pacífico al frente, tenía que tener un, un buque que por lo menos pudiera defendernos. Y entonces se produce este conflicto y Arturo Prat tiene su bautismo de fuego, como tú mencionabas, en el combate naval de Papuro. Hay un óleo incluso de Somers que anda dando vuelta por ahí por internet que te da cuenta un poco cómo era este enfrentamiento. Perfecto. Aquí Pratt por primera vez hace un abordaje. El abordaje en ese momento era una técnica de combate muy utilizada por las armadas del mundo, aunque fue en decadencia a finales del siglo XIX, pero todavía se utilizaba por varios motivos. Uno, para desmoralizar a la tripulación del bando contrario, ¿ya? O sea, que ponte tú, se produce un abordaje, llega la tripulación enemiga al buque contrario y tome apresado al comandante, era lo peor que le pudiera pasar a esta tripulación. Por lo tanto, el traje seguía siendo un elemento muy utilizado. Pratt entonces protagonista de este abordaje y lo condecoran por su valor. Este combate se produce en la captura de la entonces goleta española Virgen de la Covadonga. La Esmeralda captura a la Covadonga. Curiosamente, ambos buques serían protagonistas de los sucesos del 21 de mayo de 1879, para que veas cómo son las cosas de la Sí. historia, ¿ya? Entonces aquí podríamos sacar una etapa importante, en la etapa inicial de Prat como marino, ¿ya? Donde ya se forja su carácter, donde de alguna manera eh, vemos cómo se transforma su personalidad. Muchos se estarán preguntando, 10 años de ingresar a la escuela naval, muy niño. Sí, es cierto, pero en esa época era una edad totalmente normal para entrar a este tipo de instituciones, ¿ya? Y no solamente en la Armada, sino también en el Ejército. Sí. De alguna manera, acá tú puedes ver también cómo en la época se aceptaba el tema de la edad de entrar muy niño a la Armada. Un dato, voy a adelantar mucho, pero un dato para que queden prendidos, como se dice. Cuando se desarrolló el combate naval de Iquique el 21 de mayo, gran parte de la tripulación de la Esmeralda eran niños, no superaban los 14 años. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque el almirante William Rebolledo, cuando partió con el grueso de la escuadra hacia el Callao, días antes, determinó que no quería llevar niños a la expedición, por lo tanto dejó a todos los niños en Iquique, pensando que en Iquique no iba a pasar nada, pero al final sucedió todo lo contrario. El ¿Ah? escenario mayor del... Claro, todo el grueso de la escuadra, los blindados Cochrane en Encalada partieron al Callao para un supuesto ataque por sorpresa, y mientras estos buques se dirigían al Callao, en paralelo, la Independencia del Huáscar iban a Iquique. Entonces al final, bueno, pero bueno, al hacer la historia, eh, y es un poquito para contextualizar el tema de la edad. Sí, Eh, bueno, y agra- bueno, déjame meter un poco la cuchara ahí y lo importante, bueno, tal vez recalcar, un poco tú le iba a decir ahora, pero tal vez, bueno, a través de esa captura hay, o sea, a mi parecer, el logro mayor que tiene él, primero, el tema de que lo ascienden a teniente segundo, ya aumentan los grados para él, pero tal vez el detalle que lo hace más humano y siempre lo aterriza a Arturo Prat es que, bueno, él tuvo la recompensa por el tema de la captura y algo de 1.600, 1.700 pesos, no lo recuerdo bien, corrígeme tú si estoy equivocado, pero también también la historia hace hincapié que él fue y le envió una parte a su madre. O sea, finalmente aquí se confirma lo que tú vienes diciendo. Finalmente, Pratt entró, ingresó a la escuela naval para poder llevar
o poder ayudar a su familia que obviamente no tenía los recursos. Tú te acabas de tocar un punto súper importante que es la vinculación con su madre. Siempre tuvo una muy buena relación con ella. em, y volvemos al punto del principio. O sea, aquí marca un poco la diferencia con otros próceres, como Higgins o Carrera, que nunca les faltó nada, ¿cierto? Bueno, en el caso de Pratt era todo lo contrario. Él tuvo muchas vicisitudes económicas y él trabajaba bastante para poder llevar sustento a su familia. O sea, aquí te das cuenta un poco de por qué un héroe, ¿verdad? Siempre se dice por qué Pratt se le considera un héroe. Bueno, esto lo voy a dejar para la reflexión final, pero ya me está adelantando un poco de cómo él se ocupó mucho de su familia, de su madre, de sus hermanos también. Uno de ellos incluso también participó en la guerra del Pacífico. En fin, entonces aquí te das cuenta un poco cómo él se superaba a sí mismo, ya cómo él luchaba contra la adversidad. Bueno, tiempo después conoce a doña Carmela Carvajal, ya, y contraen matrimonio. Estoy haciendo un adelanto, un resumen Sí, de su vida. Se conoce en Valparaíso porque estaba creciendo en Valparaíso, en estas tantas tertulias que se organizaban en las familias burguesas de la época. Los jóvenes de la burguesía organizaban muchas tertulias, saraos. Y en estas instancias conoce a doña Carmela, una mujer muy instruida para la época, muy buena para leer, de amplia cultura, sabía muchos idiomas también. Y entonces la pareja contrae matrimonio en Valparaíso y bueno, posteriormente nace su primera hija, Concepción, que lamentablemente fallece poco después de nacer, un antecedente trágico, pero como te mencioné al principio, no era extraño que se produciera esto, porque no están las técnicas higiénicas en el sistema de salud que pudieran, ¿no es cierto?, garantizar un parto exitoso. Pero la alegría después llegaría con el nacimiento de Arturo y de Blanca Estela, ya años después. Ahí entonces Arturo Prat vuelve de alguna manera a la vida, a la familia. Quiero aprovechar esta ocasión, si me permite, Christopher, para hacer una aclaración histórica. Algunos textos, hay un libro de un autor que La historia secreta de Chile, que dice que Arturo Prat era muy aficionado al espiritismo y que era una cualidad de la época. O sea, perdón, cualidad de él, quiero decir. Eso dice en este texto. Quiero aclarar que no es tan así. No. En ese momento era muy común en las familias burguesas, en los jóvenes de la burguesía, hacer sesiones de espiritismo. ¿Ya? Era común, especialmente en Valparaíso. ¿Ya? No era extraño lo que hizo. Y Pratt efectivamente participaba en estas sesiones. Pero no era algo extraño, era algo bastante común. Y él no lo hacía por hobby, no lo hacía por un tema por aficionado, no. Él lo hacía por dos cosas. Uno, porque quería contactarse con su padre, que había fallecido hace poco, y con su hija, que también había fallecido, como te conté. Pero no era algo extraño en la época. Quiero hacer siempre esta aclaración porque en la historia secreta de Chile siempre se menciona como lo más extraordinario de Prat en el ámbito civil era que se dedicaba a esto, y no es tan así. Si tú lees las fuentes de la época de 1870, etcétera, los jóvenes de la burguesía practicaban mucho espiritismo y no lo hacían precisamente por hobby, lo hacían para contactarse con sus antepasados. Pero era algo común, era algo que se daba mucho en las tertulias. ¿Ya? Si queremos colocar a Pratt como un ser extraordinario, como una cualidad extraordinaria, yo te puedo decir que como abogado se destacó muchísimo. Y aquí es un aspecto que poca gente sabe. Pratt tenía una gran conciencia social, gran vocación de servicio. Aparte que el fallecimiento de su hija, de alguna manera entendió de que tenía que estar más cerca de doña Carmela, más cerca de su familia. Por lo tanto, él quería estudiar algo pendiente que tenía en su vida, que era estudiar Derecho. E ingresa a estudiar Derecho a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Imbuido por lo que te decía, por esta conciencia social que tenía y de ir siempre un paso más allá. Pero él no estudió de manera presencial, él estudió en formato tuición, porque siempre estaba embarcado. ¿Ya? Él ingresa primero al Instituto Nacional para cursar las pruebas primarias, los exámenes previos, antes de ingresar a estudiar Derecho. Y hay que aclarar
porque la Universidad de Chile, si bien entregaba la formación, o sea, perdón, el Instituto Nacional al final de cuentas era el que entregaba la formación, pero la Universidad de Chile al final es la que llevaba el proceso, ¿ya? No está como una institución formadora, no sé si me explico. Pero como te mencioné, Arturo Prat estudió en formato a distancia, si se puede decir. Ahora es como lo que está pasando ahora, ¿verdad? Cuando Claro, ahora las clases son por Zoom, bueno, en ese entonces en formato de tuición. Entonces sus ratos libres, Prat estudiaba tomando apuntes, leyendo texto, embarcado. sí. No, Bueno, nunca fue a clase. permíteme apoyarte un poco en eso, porque finalmente no es como ahora que los chicos dan la prueba y estudian Derecho. En ese tiempo primero Claro, había que hacer un bachillerato, un diplomado en bachillerato en Filosofía y Humanidades, que era un requisito fundamental para después poder estudiar Derecho. Y ahí vemos que nuevamente Pratt vuelve a ascender un piso más. O sea, vemos una vida de un personaje que siempre se fue exigiendo o tal vez se fue superando cada día. claro, lo que tú comentabas, el bachillerato son los exámenes previos. Tienes que, Claro, dura aproximadamente un año. un año. Entonces, por ejemplo, uno cursaba filosofía, humanidad, etcétera, que tiene un nombre, que es bachiller en filosofía y humanidades, si no me equivoco, ese es el nombre exacto. Entonces, Prat se graduó de eso y ahí empezó a estudiar leyes, derecho, Sí, ¿ya? Porque en ese momento no se da la PSU como se da ahora una prueba, sino tenía que ingresar a un bachillerato. Resulta que Prat cumplió todos los requisitos y entonces se dirigió a Santiago para ir a jurar ante la Corte Suprema, o sea, primero dar su examen de título, que lo habilitaba para ser abogado. Entonces el día se presentó en Santiago, en los Palacios Tribunales de Justicia, pero le informan que lamentablemente no puede rendir su examen para ser abogado y tiene que esperar otro día. Lamentablemente Pratt no podía esperar otro día porque vivía constantemente embarcado. Entonces solicita una audiencia extraordinaria con el entonces presidente de la Corte Suprema, Manuel Montt, el mismo que fue presidente de Chile y el mismo que le concedió la beca para estudiar en la Escuela Naval. Cosas de la historia. Finalmente, la comisión accede a esta petición y Pratt rinde su examen para ser abogado. Es muy importante mencionar, que se había ido este detalle, que su memoria de prueba, que tienes que presentar una memoria de prueba para ser abogado, se tituló Observaciones a la ley electoral vigente. De hecho, esta memoria ustedes la pueden encontrar en el sitio de Memoria Chilena, la descargan y la pueden leer. Está gratis, la pueden leer. Es importante lo que estoy mencionando porque acá en esta tesis Arturo Prat efectúa una crítica a los partidos políticos entonces. Los acusa de que estos partidos se sirven para ellos, pero no para la gente. O sea, que el sistema electoral que hay en Chile en ese momento era discriminatorio, que no atendía a las necesidades de la gente, que los partidos políticos al final se terminaban sirviendo ellos y no a la ciudadanía. Aclaración histórica. En ese momento las no ha mujeres. cambiado mucho en todo caso. Cierto. No, Lo que estoy contando parece que no ha cambiado mucho. Las mujeres tampoco tenían derecho a sufragio, etcétera. Entonces, al final Pratt criticó todo eso. Bueno, tiene sentido con lo que te contaba antes. Arturo Prat tenía una gran conciencia social. O sea, no era una persona que vivía en una burbuja. Estaba consciente de todos los problemas. Él en sus ratos libres, ponte tú, hacía clases gratis a los obreros, le enseñaba a leer y escribir, para que te des cuenta cómo era como persona. finalmente nunca olvidó su inicio, sus raíces. O sea, yo creo que va por ahí, yo creo que como lo narraste tú hace breve, claro, él siempre tuvo los pies sobre la tierra. Él nunca, yo pienso, ahora, o sea, conociendo la historia y leyendo, este tipo nunca dejó de olvidarse de dónde salió y cómo logró hasta dónde está con una conciencia social, como dices tú, tremenda. Claro, era una persona, como te decía, muy instruida y que, bueno, tenía una gran conciencia de lo que. Tienes que considerar, por ejemplo, que Valparaíso en esa época era un puerto pobre. Había mucha pobreza. Si bien era un puerto pujante en términos de que era el principal puerto del Pacífico, pero había mucha pobreza, muchos campamentos. Entonces, Pratt vio todo eso y dijo, esto no puede ser, no puede pasar. Entonces, bueno, lo que te contaba, ese día realiza el examen y finalmente se titula de abogado posteriormente.
las fuentes señalan que es quizás la única instancia en que Arturo Prat tuvo que entregar su espada. ¿Ah? Tuvo que entregar su espada. Antes de entrar a la comisión, tuvo que dejar su espada oficial a un costado y entonces rinde su examen. ¿Por qué es importante lo que estoy mencionando? Porque Arturo Prat se transformó en el primer oficial de la Armada de Chile en titularse de abogado. ¿Ya? Posteriormente se instala en una oficina en Valparaíso y es uno de los gestores el que sentó las bases del actual Código Marítimo. ¿Ya? Entonces, de alguna manera te das cuenta de un aspecto poco conocido de Prat como abogado. Y ahí nació el Día del Abogado. Los abogados tienen su día el 21 de mayo justamente en honor a Arturo Prat. De hecho, tengo entendido que en el Colegio de Abogados de Valparaíso se conserva un ejemplar original de la tesis que te estaba mencionando. Y bueno, obviamente Prat asesoró también de manera gratuita a mucha gente desposeída de Valparaíso principalmente. Pero bueno, doña Carmela quería que se dedicara a la abogacía porque no quería que estuviera mucho tiempo sola, o sea, estar mucho tiempo embarcado, si bien le escribía constantemente cartas, pero físicamente quería estar con él. Pero Pratt se había formado en la Armada, o sea, eso era justamente lo que estudió, lo que cursó y lo que quería hacer. Estamos en la década de 1870, una década complicada para Chile, porque ya se estaban suscitando problemas a nivel internacional. Primero con Argentina, por el asunto limítrofe. Chile, esto fue durante el gobierno del presidente Federico Errázuriz, se había adquirido dos blindados para reforzar la armada ante un potencial ataque de nuestros vecinos, el blindado Cochrane y el Blanco Encalada. Estos se adquieren desde Gran Bretaña para reforzar, como te mencioné, la armada. Tan complejo fue la situación de Chile con Argentina que el presidente Errázuriz ordena traer a medias los buques desde Inglaterra. Aunque no estén completos, que los traigan, para de alguna manera hacer una política de disociego con los argentinos. Y resultó. Cuando se pensaba que era una guerra entre Chile y Argentina, la sola presencia de estos blindados que no estaban completos hizo que los argentinos al final desistieran de una... ¿Ah? Estoy haciendo una síntesis, este tema es mucho más complejo de analizar. ¿Ya? En este contexto, Arturo Prat es enviado como espía a Argentina, cumple la labor de espionaje. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué se selecciona a Arturo Prat? Porque era un hombre muy instruido. Era un hombre que sabía mucha cultura en general, tenía conocimiento de lo que estaba pasando en Argentina, por lo tanto es enviado como espía, como profesor. Es el título que se le envía falso, ¿no? Ya como profesor, hombre de letras, que se envía a Argentina y posteriormente pasa al Uruguay. Les recomiendo que lean de este episodio en la fuente de internet sobre la labor que cumplió Arturo Prat como espionaje en esta situación de tensión que hubo en Argentina. Pero Chile viviría una nueva tensión internacional años después con el estallido de la Guerra del Pacífico, en 1879. Entonces, la Armada chilena bloquea Iquique en 5 de abril de 1879 y esa misma fecha, Arturo Prat cumple la labor de notificar a las autoridades de Iquique que el puerto estaba bloqueado. Iquique era un puerto peruano. Por lo tanto, Arturo Prat va a la comandancia respectiva, le entrega oficialmente la notificación a las autoridades locales que a partir de ahora el puerto de Iquique estaba bloqueado. Con su mejor traje, se presenta a las autoridades y dice: el puerto de Iquique está bloqueado a partir de ahora por la Armada Nacional. 5 de abril de 1879. Nunca imaginó Prat que un mes y fracción después, las mismas autoridades que habían notificado serían las que al final se enfrentarían con la corbeta Esmeralda en el recordado combate naval de Iquique. Una tremenda historia. Bueno, es una tremenda. Primero decirte, es una primera síntesis, o sea, es una gran síntesis de lo que estás haciendo, porque, como dices tú, esto puede dar para muchos programas. Podríamos estar haciendo un programa todos los días contando la gran hazaña o la historia de vida, primeramente de un héroe. Como te decía, estuve leyendo un poco más y hay otros países que también lo consideran un ejemplo a seguir. No creo que es en Japón, no quiero mentir, pero tienen un busto, regalaron un busto de él
está considerado dentro de los tres, creo que son tres ejemplos. Y es lo importante que muchas veces, bueno, lo vemos el poco patriotismo que hay a veces por nuestros héroes, por la gente que, o sea, Chile lo que somos ahora es lo que fueron nuestros héroes muchos años atrás, derramando sangre joven, niño, como decías tú, pero cuesta contextualizar eso o cuesta que la gente pueda entender o comprender eso a través de la lectura, porque finalmente el mundo va evolucionando tan rápidamente que si no fueran por estas instituciones como la Armada de Chile o las Fuerzas Armadas en conjunto, finalmente los héroes no existirían, no habría un ejemplo a seguir y la historia de Pratt, la vida de Pratt, realmente es digna de poder imitar con la sencillez con la que él se movió todos los años hasta llegar a esto del combate naval de Iquique. Bueno, a mí me apasiona mucho, como te comencé tras bambalinas, me leí ese libro cuando sería el libro en la tercera, el zigzag, y no, es una narración maravillosa de lo que ocurrió eso, que espero poder tenerlo en otro programa y poder seguir con esta tremenda historia. Pero Pratt es un gran hombre, digno de imitar, no tan solo con su espada, no tan solo como un marino, sino que también como persona que pudo sobrellevar toda avanzar y ir creciendo a través de la vida, salvándose de la muerte, una madre abnegada que también lo cuidó con terapias naturales que lo llevaron a ser el héroe que ya conocemos ahora. Tú tocabas una reflexión muy importante y bueno, la verdad es que, bueno, el propósito de este programa más que nada es conversar la vida de Prat, ya tendré otra instancia de conversar sobre el combate naval Iquique ya en detalle, cómo fue todo eso, Sí, que seguramente será en mayo, así que, bueno, la verdad es que quiero hacer una reflexión y quiero compartirla contigo y con nuestras amigas y amigos que nos están viendo, a quienes agradecemos que estén viendo y los comentarios que están haciendo. Y eso te da cuenta un poco también del interés de conocer más de Prat, o sea, a ver, mira, Pratt era un ciudadano como tú, como yo. Era una persona como cualquiera de nosotros, que el 21 de mayo de 1879 tenía dos opciones cuando se sabía que venía el Huáscar y la independencia. Ya te conté que la tripulación de la Esmeralda en su mayoría eran niños, eran jóvenes, no tenían experiencia. Y él, quizás teniendo todas las excusas del mundo para haber dicho, ya, me rindo, voy a proteger, me rindo para proteger a esta tripulación de niños. ¿Ya? Decir ya, me rindo porque no tengo posibilidad. Estamos hablando de una corbeta que era prácticamente una bodega flotante contra el poderoso Huáscar, uno de los monitores más poderosos que tenía la Armada del Perú y del mundo incluso. Pero aún así no lo hizo. O sea, Pratt, pudiendo hacerlo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque estaba convencido de que rendirse era una derrota clara, no solamente para Chile, sino durante toda su vida, Pratt ha tenido que luchar contra la adversidad. O sea, lo que hemos conversado en este programa, te das cuenta de todos los problemas que ha tenido Pratt. Luchar por sí mismo, luchar por su familia, luchar por sus hijos. Por convicción, él participó en la guerra del Pacífico. Convenció la causa. No solamente él, sino que toda la tripulación de la Esmeralda. Hay que ser un poco injusto en ese sentido. Cuando uno habla de Pratt, los sucesos aquí, hay que hablar toda la tripulación de la Esmeralda. Cuando Pratt hace esa arenga, muchachos, la contienda es desigual, ¿no es cierto? Que nunca se abrió nuestra bandera ante el enemigo y espero que no sea la ocasión de hacerlo. Que mientras yo viva, juro que tal cosa no sucederá. Y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. Ese fue un golpe de adrenalina a toda esta tripulación. O sea, por muy poderoso que fuera el adversario, no se iban a rendir. Iban a dar la vida si fuera necesario. ¿Me entiendes? Muchos de ellos tenían familias, que ellos partieron a la guerra sin saber si iban a volver vivos o no. Niños jóvenes en la Esmeralda. Y ellos se inmolaron en Iquique. Se mataron. ¿Me entiendes? Entonces, de alguna manera, creo que es un justo homenaje siempre recordarlos. Recordar lo que hicieron porque, como te estoy contando, dieron su vida por nosotros. O sea, si no fuera por este minuto, quizás tú y yo no estaríamos conversando en este momento. Quizás, ¿qué sería de Chile?
correcto. Su acto de heroísmo permitió construir el Chile que tenemos hoy, con sus luces y sombras. Mm, La figura de Pratt. Todo país necesita un héroe. Tú acabas de mencionar el tema de Japón. Fíjate que en la cultura japonesa, Pratt es visto como un héroe, porque lo que hizo en Iquique traspasó las fronteras. Yo tengo amigos, yo tengo contacto en Inglaterra que me comentan que se sabe lo que sucedió el 21 de mayo. Mira, cuando yo fui a Valparaíso en el verano pasado, fui al Museo Naval de Valparaíso, al Museo Marítimo Nacional, a quien le mando un saludo viendo. Yo me topé con unos turistas británicos que estaban en el museo y conversé con ellos y les pregunté si acaso conocían Pratt. Ellos me decían sí, lo conocemos. Sabemos, no en detalle quizás, pero sabían un poco sobre su vida y lo que pasó el 21 de mayo. Porque que una tripulación con un buque que no tenía ninguna posibilidad de ganarle a un monitor como el Huáscar, que haya resistido estoicamente y no arriar la bandera, tú ese ejemplo no lo vas a encontrar prácticamente en ninguna parte. mm, O sea, luchar contra la adversidad, lo que hizo la tripulación de la Esmeralda, es algo que hay que recordar de manera constante. Mira, te voy a poner un ejemplo, o sea, una reflexión. Todos nosotros, en nuestros corazones, llevamos en cierta manera la tripulación de la Esmeralda y Prato. ¿Por qué? Porque todos los días, en especial en este contexto que estamos viviendo, estamos librando una batalla. Todos los días. Tú tienes que librar todos los días una batalla para superarte, para trabajar, por tu familia, no sé. Nuestros amigos que están viendo este minuto este programa, me imagino que también es lo mismo. Muchos de ustedes se tienen que levantar temprano, tienen que ir a trabajar, los que tienen que lamentablemente tienen que trabajar de manera presencial, para poder llevar el sustento a su gente, ¿verdad? A sus familias. Bueno, en cierta manera, todos llevamos una suerte emulando un poco lo que fue Pratt y su tripulación el 21 de mayo. sí, Todos tenemos que, todos tenemos en cierta manera una corbeta esmeralda acá, en los corazones, ¿verdad? La tripulación aquí. mm, Todos los días tenemos que librar una contienda que es desigual, ¿verdad? Pero está muy claro que aunque la contienda sea desigual, nunca hay que mm, arreglar el pabellón. O sea, esa es la mejor enseñanza que nos dejó Pratt. Más allá del tema militar naval, o sea, alejémonos un poco de eso, veámoslo como lección de vida. Pratt nos enseñó que por muy difícil que sea la meta, por muy complicado que sea todo, la contienda, aunque sea desigual, nunca hay que arreglar el pabellón. Todo país tiene que tener su héroe, su arquetipo, ¿me entiendes? Su modelo a seguir. Yo creo que en ese sentido Pratt, que lo tengo aquí a mis espaldas, representa eso. Más allá incluso de lo que pasó el 21 de mayo, como persona, como hombre de familia. Fíjate que Pratt falleció en Iquique cuando tenía 31 años. 31 años de edad. Uno trata de pensar un poco qué pensó él cuando saltó al abordaje del Huáscar. ¿Qué habrá pensado? Porque él seguramente pensó en su familia, en su señora, en sus hijos. Y dejó todo eso por un ideal. ¿Por un ideal para qué? Para que tú y yo, que estamos en este minuto en este programa, estamos justamente conversando sobre su acto heroico. Y gracias a su sacrificio y el de muchos otros, se la llegó al Pacífico, es el que permitió construir el Chile que tenemos hoy. Por eso creo que su ejemplo, su heroísmo, no debe quedar en el olvido. Y me alegra que amigas y amigos en este momento estén conectados comentando de esto, porque es bonito. No hay que verlo como algo malo, todo lo contrario. claro, sí, No hay nada más hermoso para un país tener justamente recordar a él, porque imagínate, nosotros estamos recordando a Prat, pero en Perú también tienen su héroe, que es Miguel Grau, que falleció en el combate de Angamos de 1879, en octubre, el 8 de octubre. Ellos también eh, veneran a Miguel Grau, porque lo ven también como un ejemplo de héroe. Entonces, resumiendo un poco, quizás me fui un poco largo, pero yo creo que, como te decía, todos los días nosotros estamos librando un combate, ¿verdad? Una suerte de batalla personal, etcétera. Estamos copiando un poco el ejemplo de Pratt, que aunque la contienda sea desigual,
nosotros no tenemos que abrir el pabellón. Yo creo que este mensaje va en especial a todo el personal de salud que en este minuto está librando esta crisis sanitaria, ¿verdad? Incluso siempre he pensado, y lo he comentado con amigos médicos, por eso te lo comento a ti, que quizás la arenga de Prat sería bueno quizás pegarla a los hospitales o pegarla en lugares donde la gente le está pasando mal. Porque créeme que esa arenga que pronunció Prat es fuerte, es muy fuerte. O sea, puede parecer banal, pero es muy fuerte y poderosa. Y puede levantar el ánimo a cualquiera. Me ha servido a mí cuando he tenido momentos complejos. Y yo sé que mucha gente en este minuto que está viendo este programa la está pasando mal. Pero creo que el Sí, ejemplo de Pratt, la arenga de Pratt, puede ser muy útil en momentos complejos como que estamos viviendo. sí, Creo, bueno, no sé, una sí, reflexión. no, sí, no, claramente lo que tú dices es así. Cuando empezamos, conocemos un poco la vida del héroe, finalmente, antes de ser héroe fue una persona que nunca olvidó sus raíces, nunca olvidó de dónde salió. Un tipo que se fue superando, primero de la muerte y después en lo académico, y que llegó el momento, su, su legado el 21 de mayo también marca un precedente en donde el país miró con otros ojos la guerra del Pacífico, en donde la gente empezó a reclutarse en el ejército para poder pelear, porque finalmente, bueno, cuando uno conoce la historia o cuando lee el combate naval de Iquique, algo maravilloso el poder ver cómo se va conjugando todo, cómo la gente que está en los muelles, ¿cierto?, empieza a también ayudar en el tema del combate, y es complejo. Él finalmente fue un gran hombre, ¿cierto?, que estuvo dispuesto a marcar un precedente en la guerra del Pacífico, pero también a avanzar en la historia que lo lleva hasta ahora a estar en el sitio al que está, y no olvidar. Yo creo que lo importante es no olvidar a esta gran persona, ¿cierto?, que debería o debe marcar un precedente en nosotros, como lo decías tú, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, ¿cierto?, para poder sobrellevar muchas cosas que son complejas. Prat, Claro, claro, lo que tú mencionas es cierto. O sea, más allá de Pratt de Marino, ¿no es cierto? Porque lamentablemente hay algunos historiadores que dicen que no es bueno recordar a Pratt. Yo me opongo totalmente. Yo creo que Pratt hay que verlo como persona. O sea, como persona para mí es un héroe. Quizás la pregunta que pueda surgir es, ¿cuándo surge el héroe? ¿El 21 de mayo? ¿O bien ya se estaba consolidando la vida de héroe de Pratt? Yo creo que es bueno recordar la figura de él, porque como ya lo hemos comentado, Pratt era un ciudadano como tú y como yo, no era de la clase social alta, no era una persona que tuviera privilegios, todo le fue difícil. Y aparte tenía una gran conciencia social, siempre ayudando al prójimo, siempre ayudando a la persona que no tenía educación, etcétera. Yo pienso que Chile debe recordar a la figura de él y de la tripulación de la Esmeralda. Su sacrificio, que pienso, no puede quedar en vano y, y bueno, yo creo que esta iniciativa, la cual te agradezco, es un pequeño homenaje a su persona, a su familia, a sus descendientes que han sido también un aporte importante en nuestra historia y nos permite también reencontrarnos con nuestra identidad, reencontrarnos con nuestro pasado. Actualmente los restos de Prat se encuentran en Valparaíso, en el monumento a los héroes de Iquique. En ese monumento también está el resto de Condel, de Arturo Fernández Vial, a los hinchas del Vial que nos están viendo seguramente, un saludo. ¿Ah? Hoy día me enteré que, no sé, no sé si me enteré una noticia de si el equipo podía ascender por secretaría a primera vez, así que no sé, si alguien me puede informar, se lo agradeceré. lo voy a ver porque no he visto nada de deporte hoy día. No sé, ojalá no informar porque no perdido en eso. Pero más allá de eso, están los héroes de Iquique ahí, en esa cripta. ¿Ah? Entonces, de alguna manera, creo que el próximo 21 de mayo hay que recordar este hecho, porque marcó un antes y un después en la historia de Chile. Hay algunos historiadores que Prat fue un héroe perdedor, porque se perdió el combate en Iquique. Yo no estoy de acuerdo. Para mí fue una victoria Iquique, porque tú tienes que marcar Iquique y Punta Gruesa, que fue el combate paralelo, en un solo hecho. En términos prácticos, para mí fue una victoria, porque en Punta Gruesa la Covadonga logró encallar al blindado de Independencia. Y en Iquique
lo que se perdió fue un buque de madera que estaba prácticamente obsoleto, si tú lo ves en términos prácticos. Pero resulta que ganamos un héroe, ganamos los héroes de la Esmeralda, que permitió elevar la moral de un país entero, incluso reconocido por Miguel Grau. Grau reconoció que lo que sucedió en Iquique, más que una victoria, lo tomó como una suerte de derrota moral, porque él entendió que lo que sucedió ahí marcó un punto de quiebre. La muerte de Prat también lo afectó incluso a Grau, porque ellos se dice que se habrían conocido cuando fue la guerra contra España, el Caballero de los Mares, Miguel Grau. Él sintió la muerte de Prat. Entonces, al final de cuentas, si tú ves, fue una jornada bien especial el 21 de mayo, para Chile, para Perú. Entonces, yo creo que es bueno recordar este hecho. Pues Y bueno, vuelvo a reiterar, en estos momentos complejos que estamos viviendo, a propósito de la crisis sanitaria, creo que la figura de Prat tiene una especial relevancia. Nunca arriar el pabellón, por muy complicado que sea el desafío. No rendirse jamás. Creo que esa es la mejor lección que nos deja Arturo Prat como marino, como persona, como un hombre que tenía una gran conciencia social. así es, Francisco. Bueno, han sido, ya pasamos la hora, llevamos 1 hora con 2 minutos. Quiero agradecerte, bueno, el tiempo de poder estar junto a nosotros, junto a TTV, Terremoto del Talcahuano. Y como te lo he dicho en reiteradas ocasiones, las puertas aquí están abiertas para todo lo que tenga que ver con historia. Bueno, finalmente Chile es uno de los pocos países que celebra sus derrotas, para algunos, pero para nosotros ganamos. Ganamos y nadie lo ve de otra forma, acá por lo menos. Y verlo siempre así, o sea, con la moral bien en alto y entender y comprender que los héroes son personas sencillas y nada, agradecerte en este momento. Quedamos pendientes con el 21 de mayo. Eso sí o sí tiene que, amigo mío, porque el 21 de mayo es una cosa épica. Épica las horas antes del combate, del momento. Es una tremenda historia que ojalá la podamos tener en el mes de mayo, ¿cierto? Y bueno, y la invitación siempre está para lo que quieras. Acá las pantallas están para ti. ¿Ya? Sí, Palabras. sí, antes de cerrar, quiero reiterarte nuevamente los agradecimientos a ti, también a las amigas y amigos que están conectados. De verdad, un agradecimiento muy especial eh, por el contexto de lo que estamos viviendo. Así que, como tú dices, hay que recordar estas fechas porque marcaron antes y un después nuestro pasado y que dieron su vida, fallecieron justamente por nosotros para construir el país que tenemos hoy. Así que los invito a recordar la figura de Prat. Y ya estaremos en mayo hablando sobre el combate naval de Iquique ya más en detalle. Muchas gracias. Adiós, Francisco. Que estés bien. Que estén muy bien. Un saludo a todos. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.